¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Diálogo Abierto en este lunes 13 de enero. Jornada que ha estado caracterizada por una noticia político-judicial. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la decisión del Poder Judicial de anular el juicio contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles. Y también a los 30 coacusados por este proceso. Pero también vamos a tocar otro tema que es de mucha reflexión para los peruanos y para el mundo entero. Hoy es el día de la prevención contra la depresión. Vamos a conocer recomendaciones porque el 5% de la población mundial enfrenta este problema de salud mental. Esto y más en breve, luego de los titulares. Pero no hay ninguna omisión porque sencillamente la obligación de comunicar no está amparada en ninguna norma. Por eso es que este delito, por eso es que esta investigación nace estrictamente de principio a fin muerta. Se ha previsto un presupuesto institucional de apertura de 2.400 millones de soles, de los cuales 932 millones de soles corresponden a inversiones. Este es el presupuesto que ustedes, alcaldesas, van a gestionar. Tienen que ser objeto de impugnación por parte del Ministerio Público. Y en ese orden, lo que el Ministerio Público les había solicitado es que nos indiquen qué naturaleza tiene esta resolución inédita. Ustedes han señalado que es una resolución final. Bien, vamos entonces luego de los titulares a hablar de lo que es la noticia del momento, el caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y más de 30 coacusados. Y si tenemos que retrotraernos a las campañas electorales, lo vamos a hacer porque este es un caso justamente en el que se habló de un financiamiento para la campaña de la ex candidata presidencial, justamente con Cócteles, que según explicó y en su momento se abonó 500 soles por asistente. De ese tiempo ahora ha pasado casi 10 años. Pero vamos a retroceder en el tiempo 4 años porque hoy el Poder Judicial ha decidido retrotraer el proceso, es decir, retroceder. Se anula toda la acusación contra Keiko Fujimori y los coimplicados y por ello, para conocer mayores detalles, para explicar justamente qué significa todo ello, estamos con el doctor James Rodríguez, que es uno de los más destacados abogados penalistas. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, como siempre, un honor estar en tu programa, Ricardo. No, un gusto también recibirlo. A ver, ¿qué significa que se anula todo este proceso? ¿Cómo queda la investigación del equipo de fiscales justamente que investigó el caso Cócteles? Efectivamente, el día de hoy el Poder Judicial, en una decisión dividida de 2-1, ha declarado nulo el inicio o continuación del juicio oral en el caso Cócteles. Esta resolución que ha salido y se ha emitido el día de hoy no significa de ninguna manera una inocencia o absolución de los cargos contra Keiko Fujimori ni ninguno de los otros coinvestigados. Significa de que el proceso retrocede a la etapa intermedia para poder subsanar errores que definitivamente se han tenido que y se tienen que corregir, como por ejemplo la acusación. La acusación tiene que ser una acusación objetiva, tiene que ser una acusación clara, una acusación determinada y en este caso, de acuerdo a lo que se ha podido ver, se ha investigado A y se ha acusado por B y C. O sea, pero a ver, si tenemos que explicar a la gente qué significa retrotraer, es que se retrocede al 2021, ¿verdad? Que es cuando se presenta la denuncia por el equipo de fiscales liderado por José Domingo Pérez, quien pedía incluso o solicitó en su momento 30 años de prisión. Así es. Por 2 delitos. Claro, el caso Cócteles explicábamos al inicio que es el caso del financiamiento de la campaña política o electoral, pero volvemos a que a Keiko Fujimori se le acusa de 2 delitos, ¿no? De encabezar justamente una organización criminal y de lavado de activos. Así es. Entonces, ¿qué pasa? ¿No ha podido probar esto José Domingo Pérez? No es así. El tema de probanza, el tema de fondo, se va a ver definitivamente en un juicio oral. Entonces, ¿por qué no ha pasado el tamiz del juez? No ha pasado porque la acusación, los cargos, la determinación de los delitos no han sido claros ni determinados. Una acusación, para que pase a un juicio oral, tiene que ser claro, una acusación objetiva, una acusación en donde, de acuerdo al Ministerio Público, se ha investigado y se ha determinado conductas ilícitas. Y de acuerdo a esa investigación, se formula una acusación en unos determinados delitos claramente establecidos en nuestra legislación penal. Acá se ha investigado por hechos obviamente ilícitos de acuerdo a la posición del Ministerio Público y que no han quedado claros.
y que finalmente se ha realizado una acusación en base a una investigación que no guarda relación directa en base a la investigación hecha anteriormente. Ahora, así de sencillo. Del 2021 a la fecha se le hizo varias precisiones, varias recomendaciones, es decir, se le dijo al fiscal José Domingo Pérez, oiga, aquí las cosas no van bien, pero no ha podido subsanar todas esas observaciones. Efectivamente, el juez Zúñiga, el juez de investigación preparatoria, devolvió el expediente hasta en 9 oportunidades para que la Fiscalía corrija los errores sobre las acusaciones. Aquí en realidad la posición del Ministerio Público, de los cuales me merece el mayor de los respetos, ha estado bastante equivocada, porque debe determinarse claramente sobre qué se está acusando y tiene que guardar relación a las investigaciones que se han realizado anteriormente. Como vuelvo a mencionar, esta resolución emitida el día de hoy por el Poder Judicial no significa una absolución, significa retroceder el proceso, subsanar los errores y después de subsanar estos errores, si todo se lleva en una forma procesal válida, se iniciará el juicio oral como corresponde. Ahora, esta subsanación la tiene que hacer el propio equipo de fiscales que comanda José Domingo Pérez, ¿o se pueden cambiar? Y le pregunto esto porque luego de esta situación seguramente la nueva fiscal de la Nación estará evaluando su permanencia o no dentro de este grupo especial de fiscales que ve los casos Lavallato. Así es. Considero de que procesalmente se pudiera cambiar a los fiscales que estaban dedicados a la investigación. No necesariamente debe suceder esto, pero si hay y se ha determinado que se han cometido errores de proceso por parte del Ministerio Público, ya es decisión de la fiscal de la Nación evaluar un cambio o no de acuerdo a lo que corresponda. Porque, a ver, usted también creo que es docente universitario. Así es. Si usted le devuelve 9 veces el informe a un estudiante, le dice, corrige esto, y no hace caso, ¿qué es lo más probable que venga? Que lo jale el curso. Y lo más llamativo de la atención es que se ha devuelto 9 veces, se ha corregido 9 veces, y no es que se haya tomado la 9ª oportunidad de la corrección, se ha tomado mucho antes de la 9ª corrección una forma como se pudo hacer el control de acusación y la evaluación de los delitos. Es decir, no necesariamente se tomó la última corrección, se tomó unas anteriores para que se pueda formular este inicio de juicio oral. Pero vamos al tema de fondo. Correcto. El tema de fondo es que si en realidad, de acuerdo a la posición del Ministerio Público, se ha cometido o no el delito de lavado de activos y de organización criminal liderada, de acuerdo a la posición de la Fiscalía, por Keiko Fujimori. Hemos visto las declaraciones del señor Barata en el extremo que tenía los apuntes, aumentar Keiko 500 y realizar visita. La posición del Ministerio Público afirma de que Fuerza Popular habría recibido $1 millón de una empresa cuestionada que lavaba activos, un dinero ilícito de acuerdo a la posición del Ministerio Público. Esto aunado a 16 millones de personas jurídicas y naturales, entre ellas bancos conocidos, empresas conocidas, han sumado algo de 17 a más millones de dólares. El cuestionamiento es ese, si ese dinero era lícito o no, y que de acuerdo a las investigaciones y al Ministerio Público, que todo el país lo ha podido ver, claro, el caso Copteles, justamente se habrían organizado supuestas rifas, supuestos cócteles, reuniones sociales para poder aportar a la campaña y justificar, de acuerdo al Ministerio Público, estos dineros ilícitos que se habían recibido para las campañas del 2011 y del 2016. Claro, en su momento la defensa de Keiko aceptó que hubo errores, ¿no es cierto? Lo aceptó, uno de sus abogados lo hizo. Pero, sin embargo, acabo de escuchar yo hace instantes al secretario general de Fuerza Popular decir que eso no es lavado de activos, ni tampoco es una organización criminal, que son errores. Bueno, si errores se llamaría a las declaraciones del señor Rolando Reátegui, que era parte de la cúpula de Fuerza Popular
y que se convirtió en un testigo protegido y que las declaraciones se han filtrado a través de los digamos, diversos medios de comunicación, afirmó, de acuerdo a la posición del señor Reategui, que por orden directa de Keiko Fujimori, él habría buscado personas para justificar y pitufiar los dineros que habían sido recibidos en las campañas electorales, buscando falsos aportantes, quienes estos aportantes posteriormente manifestaron que nunca habían aportado dinero al partido. ¿Cuánto ha influido el caso Klimper en este tema? Porque claro, habría que recordar a los televidentes que el señor Klimper ha sido, digamos, retirado del proceso por una decisión del Tribunal Constitucional. Así y justamente esta resolución del máximo ente jurisdiccional ha sido tomado como antecedente por la sala al día de hoy. Precisamente, para que las personas tengan una idea, este ha servido de referente para que el día de hoy el tribunal que iba a juzgar o que iba a continuar el juicio oral declare nulo. ¿Qué ha declarado el Tribunal Constitucional en el caso Klimper? Que la Fiscalía, al no haber dado una acusación concreta, objetiva, clara, sobre los hechos investigados y de lo que se acusa para poder iniciar el juicio oral, al no haber claridad en el desenvolvimiento del Ministerio Público en base a las acusaciones, cuando son gaseosas, subjetivas y que no han encontrado una formalidad como indica la ley y la exigencia de la norma, entonces no pueden ser pasibles que una persona pueda ser juzgada, bueno, precisamente pase a una etapa de juicio oral cuando estos requisitos no se han cumplido. Por eso el Tribunal Constitucional ha declarado que el señor Klimper no debe pasar un juicio oral. Y en base a esta resolución, la defensa de los procesados, incluido Keiko Fujimori y la veintena de personas que están procesadas, se han valido de esta resolución y han solicitado al juzgado que a igual razón, igual derecho. Si para el señor Klimper el Tribunal Constitucional determinó que no se realice el juicio oral por estas consideraciones, ellos también se han acogido a estas extensiones de la resolución. Ahora, el equipo de fiscales que está creado justamente para lo que es el caso Lavajato, ¿no?, u Odebrecht, como también se le denomina, y que investiga a Keiko Fujimori y a otros ex candidatos presidenciales. Puede decir, oiga, pero este es un juicio de casi 40 personas. Y nosotros siempre hemos reclamado mayor presupuesto para contar con un equipo más amplio, que pueda trabajar con más tranquilidad, que pueda profundizar las investigaciones. Esto podría meritar de alguna manera, no sé si es justificación o no, pero podría meritar de alguna manera los errores cometidos por el fiscal Domingo Pérez. Yo considero de que no es una justificación, porque la falta de presupuesto en todas las entidades, lamentablemente en nuestro país, existe. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo bien, si no, tendría que venir alguna otra persona para que lo haga correctamente. Pero hablamos de un juicio, Ricardo, en donde se habría solicitado, de acuerdo a lo que hemos podido leer y estudiar, al menos las declaraciones de más de 1000 personas solicitadas por el Ministerio Público. Otras 900 solicitadas por las defensas de los procesados. Son 2000 declaraciones. Estamos hablando de un megajuicio. Así es. Estamos hablando de 5000 documentos que tienen que ser exhibidos, debatidos, oralizados en un proceso. Si nosotros dedicamos una sala exclusiva y fiscales exclusivos para llevar a este proceso entre los días, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, en donde a la máxima velocidad se podrían tomar 4 declaraciones por sesión y finalmente leer 5 documentos por sesión. Son 5000 documentos, 2000 testigos, 2000 personas que van a ir a dar su declaración. Sacando la cuenta aritméticamente, este proceso hubiese o duraría 6 años. 6 años como mínimo si es que no se quiebra por algún otro motivo. Y la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional ha manifestado en sendas resoluciones que no se puede extender tanto tiempo un proceso. No se puede tener a una persona años, 4, 5, 6 años en un proceso judicial. Por eso considero que la Fiscalía debe replantear el proceso si es que desea tener éxito
como todos queremos Ahora, que sea así. de alguna manera esto favorece una eventual postulación de Keiko Fujimori, digamos, abona a poderle facilitar el camino para que sin ningún problema pueda inscribir su candidatura y todo ello. Bueno, así como van las cosas, lamentable o felizmente, de acuerdo a la posición, sus allegados o detractores, al menos de acuerdo a como estamos ahora, quizás cuando lleguen las elecciones no todavía haya comenzado o dar inicio al proceso judicial del juicio oral. Ahora, José Domingo Pérez ha apelado. ¿La figura es apelación o revisión del fallo? Es apelación, un recurso impugnatorio para que, de acuerdo también al aunamiento, es decir, también la Procuraduría se ha unido a esta apelación de Domingo Pérez, del Ministerio Público. Esto va a pasar a un superior jerárquico para que confirme o revoque, es decir, diga si la decisión de los jueces el día de hoy por mayoría está bien dada o no. Si está bien dada, entonces se anula todo y se retrotrae el proceso. No es absolución, se retrotrae el proceso. Y si ha sido bien dada y no ha sido bien dada, entonces, en el caso que sea correcto, entonces este juicio continúa. Si ha sido incorrecta la decisión, retrocede, como está indicando la norma. Ahora, mucha gente dirá, oiga, pero yo recuerdo que el juez Carguancho decidió la detención preventiva de Keiko y de otros coacusados durante este juicio. Entonces, ¿no se percataron de todos estos errores en ese momento? En el proceso que llevó el señor Carguancho de la prisión preventiva, no se ven, mi estimado Ricardo, los temas de fondo. Solo se analizan si existen o no los requisitos para una prisión preventiva. Correcto. Que son 3. Peligro de fuga. Peligro de fuga, claro. Pronóxido de pena y suficientes y graves elementos fundados en el caso de la relación entre el delito y los investigados. El tema tiene para hablar muchísimo, pero por supuesto el tiempo sí. es corto. Doctor Rodríguez, ¿cómo quedan los otros procesos que involucran a otros ex candidatos presidenciales que también tienen una figura similar? Bueno, ¿se puede servir como antecedente? No, cada proceso tiene un trámite diferente. En el caso de Humala, esta figura no se ha dado. Ha sido bastante bien determinado la acusación y se ha dado el inicio al juicio oral, ya está prácticamente en la parte final. En el caso de Martín Vizcarra, está bien sustentada la posición de la Fiscalía, han ido testigos, han ido aportantes, testigos protegidos, han ido colaboradores eficaces, que todo indica hacia una dirección de una posible responsabilidad. Es bastante probable de que exista una sentencia condenatoria tanto en el caso de Ollanta como en el caso de Martín. Bueno, además también son mucho menos implicados en ese juicio. Son mucho menos los procesados. No es tan complejos los casos como en el caso de los cócteles. Correcto. Muchísimas gracias por esta explicación tan didáctica, doctor James Rodríguez, y le agradecemos mucho su participación esta noche. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Muy amable. Vamos a dar una pausa y al retorno vamos a ponernos serios porque lo que viene es un tema delicado y de mucho interés. Hoy, 13 de enero, es el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. ¿Cómo actuar frente a este problema de salud mental? Lo hablamos al retorno. Vamos a hablar sobre la depresión, un problema de salud mental que afecta aproximadamente al 5% de la población mundial. Son las últimas cifras que ha entregado hoy la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y por supuesto, afecta también a un importante número de hombres y mujeres en nuestro país. Vamos a hablar sobre este tema con Carmen Contreras, que es la directora del programa de salud mental de Socios en Salud. Señora Contreras, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la depresión es definida como una enfermedad mental grave y común que se caracteriza justamente por tristeza y desánimo. Exacto, exacto. Bueno, son diferentes síntomas. La tristeza es una de ellas, ¿no? La pérdida de apetito, el cambio en los horarios de sueño, la apatía, la dificultad para poder concentrarse, para socializar con las personas, son algunos síntomas que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, poner atención en alguno de estos síntomas siempre es bueno alrededor de la comunidad, alrededor de la familia. Y mucha gente que nos ve seguramente se pregunta, ¿y cuáles pueden ser o son las causas? Bueno, diferentes, ¿no?
La depresión afecta en diferentes etapas de vida, en diferentes situaciones. En nuestro grupo de trabajo, en Socios en Salud, nosotros siempre trabajamos con personas que generalmente están con muchos problemas clínicos, médicos, personas que viven con tuberculosis, personas que viven con VIH o cuidadores de personas que son enfermas, ¿no? Por ejemplo, personas con esquizofrenia. Entonces, hay que tener cierta atención en estas problemáticas. La enfermedad clínica, la enfermedad física desemboca a veces en cuadros de ansiedad, de estrés y de depresión. Durante el COVID, por ejemplo, hemos tenido muchísimas problemáticas de salud mental que apareció en el desconcierto, con el estrés, con el no saber qué hacer. Luego se movió a ansiedad y luego a depresión, ¿no? Hemos tenido muchos casos de duelo, de tristeza profunda. Eso en un momento creó mucho desazón, ¿no? El impacto de la cantidad de muertos que uno iba viendo en el mundo diariamente. Fue muy difícil y generalmente hubo un cambio en los aspectos culturales. O sea, el que reciban un muerto, al ser querido de una diferente manera, sin las tradiciones. La depresión ha ido avanzando. ¿También tiene ya dentro, digamos, de su grupo a los jóvenes? Bueno, hay un grupo importante en niños incluso, ¿En niños? Que no estamos nosotros tomando demasiada atención. Hay una cultura de la tecnología que está ganándonos la batalla, ¿no? Hay ciertas pautas de crianza que no están siendo acordes con el manejo de las emociones. ¿La tecnología puede llevar a la depresión? Desafortunadamente puede ser un vehículo para que las familias no identifiquen algunos patrones. Pero los chicos no se relajan, no se distraen jugando. Sí, pero no demuestran las emociones. Ajá, generalmente están cerca de la pantalla y la pantalla hace que no te conectes con otras personas. Las familias envían mensajes por teléfonos, pero no se hablan, no ríen, no interactúan entre ellos. Las caritas felices que vemos, eso no refleja, digamos, la situación de cada persona. Es increíble, ¿no? Hay adolescentes que cuando tú le preguntas ¿cómo estás? Y hay un emoticón donde te dice que está llorando, pero es incapaz de decir que en este momento está sintiéndose triste. Entonces, estamos perdiendo esa capacidad de socializar y de encontrar los sentimientos y de manifestar los sentimientos. Entonces, eso es algo que alarma, pero también es algo que nos debe de poner y llamar la atención para que podamos como padres, como hijos, como personas que estamos dentro de instituciones en el trabajo, para que eso pueda ser una llamada de atención para que podamos nosotros enfrentar estos desafíos pues de la tecnología y de cómo el mundo está siendo más acelerado. Y justamente, ¿cómo luchamos contra la depresión en esta fecha tan especial? Bueno, hay una reforma en el tema de la salud mental a nivel del Ministerio de Salud. En este momento tenemos como cerca de 300 centros de salud mental comunitarios cercanos a nuestros domicilios. Socios en Salud trabaja directamente con ellos y a través de estos equipos de salud mental cerca a la comunidad podemos nosotros lograr atención. Desafortunadamente a veces no los conocemos, ¿no? Entonces entrar a páginas como a Socios en Salud, tenemos nuestra página, si ponen en Google y la primera opción es Socios en Salud y ahí nosotros podemos tener cierta información que puede ayudar a las personas a conectarse con algunos recursos. Terapias, por lo general, ¿no? Tenemos paquetes que ayudan en esos aspectos. Pero, a ver, si yo tengo un familiar, ¿cómo desde la casa puedo ayudar justamente a salir de esta situación? Bueno, nosotros pueden escribirnos, tenemos dentro de esta página web números de teléfono, también tenemos correos electrónicos y pueden comunicarse con nosotros para asesorar o cuidar cómo podría ser este medio de búsqueda de información y búsqueda de recursos terapéuticos. ¿Son más hombres o mujeres los que enfrentan problemas de depresión en la comunidad? Desafortunadamente las personas que van a los servicios de salud son mujeres. Se dice que el Ministerio de Salud cerca del 70 al 75% que buscan atención son mujeres. Sin embargo,
También la población de varones son aquellos que necesitan, pues, romper estas barreras, Claro, a veces culturales. Los hombres en muchos para casos no queremos aceptar un problema de salud Algunas mental, ¿no? veces, sí. El machismo en muchos casos, no está pasa muy nada. arraigado, ¿no? Claro, que Está sigue muy- lamentablemente. Sí. ¿Cuánto influye el pasado, la niñez, la adolescencia de una persona que se demuestra luego con depresión en la adultez? Bueno, el círculo más cercano es la familia. Los vínculos, si alguna vez han sido rotos o han sido en algún momento violentados, desafortunadamente nos lleva a una historia que no, de salud mental que no es la adecuada. Entonces puede haber recuerdos de violencia, puede haber situaciones de trauma que hace que algunos niños, adolescentes, mujeres puedan volver a repetir estos círculos que a veces no son trabajados. Entonces lo que intentamos desde nuestra perspectiva, desde nuestro enfoque en Socios en Salud, es trabajar sobre lo que sería el romper estas Curar estas esas barreras, heridas que estas quedan cadenas. desde niño, desde muy pequeño. Lo que necesitamos es proveer el soporte y no necesariamente en el niño, muchas veces es a toda la familia. Entonces, en la medida de lo posible, cuanto más pronto identificamos alguno de los problemas, podemos nosotros trabajar a nivel individual o a nivel familiar. Si trabajamos con un niño, definitivamente tenemos que trabajar con los padres o con los cuidadores, que en muchos casos no son los padres, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Interesante Gracias a usted. lo que usted nos ha comentado esta noche, Carmen Contreras, directora del programa de salud mental de Socios en Salud. Muy gentil por haber Muchas venido. gracias. Gracias. Un tema que sin duda tiene que estar siempre atentos a la situación que enfrentamos. Gracias, nos vamos. Volvemos el miércoles, pero a esta hora usted no se mueva de TV Perú porque vamos al cierre. Eric Guerrero ya está listo para contarnos las últimas noticias del día. Muy buenas noches.